Tenemos asuntos que aprender de ti, tenemos necesidades que poner en tus pies, Señor. Hay cosas que no podemos solucionar con nuestras propias manos, pero queremos ponernos a tu disposición, Señor. Queremos rendir nuestra vida para que tú nos cambies, porque el camino que hemos llevado hasta el día de hoy no nos ha dado muy buen resultado, Señor. Pero confiamos en lo que dice tu palabra, confiamos en tu amor y tu voluntad y creemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Gracias por esta mañana porque tenemos vida, porque podemos venir a tu casa libremente sin que nadie nos force para escuchar tu palabra, Señor, y crecer en ella. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Tome su lugar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos hay visitas internacionales. ¿Romina? Romina viene desde Argentina a visitarnos. Dele un aplauso a Romina. Gloria a Dios por su vida. Va a estar unos meses aquí con nosotros. Entonces, vamos a tener hermanos internacionales. Tenemos aquí también a Rosario, que también es su primera vez, ¿verdad? Que viene aquí a la iglesia. Bienvenida. A nuestra hermana, allá atrás de Laurita. ¿Cuál es su nombre, hermana? ¿Sí? Lidia. Bienvenida, hermana. Que Dios me la bendiga. Son todos los de primera vez, ¿verdad? Perfecto. Hoy tenemos un tema muy especial que tratar. Y tenemos que ir identificando como iglesia qué es lo que debemos alcanzar constantemente para seguir sirviendo al Señor. No podemos, como dice la Biblia, permanecer siendo niños, sino tenemos que evolucionar. Es cierto que el inicio de los creyentes siempre es pequeño. ¿Por qué? Porque no desconocemos todo lo que hay en la palabra de Dios, y cuando vemos tantas cosas que desconocíamos y decimos, órale, había una palabra para mi situación, había una solución para mi vida, ya decimos, ya la conozco, ahora lo hago, y cuando lo haces te das cuenta que eso da resultado. ¿Por qué? Porque todo lo que viene en la palabra de Dios no es un secreto, estaba revelado, pero estaba tapado para nuestros ojos. Hoy vamos a hablar de las características de un siervo de Dios. Después de que Jesucristo comienza su ministerio, recuerden que la señal con la que Él arranca el ministerio es a través del bautismo. Y a través de esta señal, la primera actividad que Él genera es llamar a personas a seguirle. A unas las llamó directamente, fue por ellas y les dijo, ven y sígueme. ¿Recuerdan? Juan, Pedro, Andrés. Sí, ellos estaban trabajando y Él fue por ellos personalmente, sígueme. Y dejaron todo lo que estaban haciendo para caminar detrás del Señor. Pero hubo miles de personas a las que Él no las invitó directamente. Esos llegaban por añadidura. Él trabajaba con sus 12, les compartía la palabra a los 12, ya se pegaba el de la tienda, ya se pegaba el de la tortillería, el que iba pasando en el coche, en la bicicleta, oye, aquí se ve que está padre, se metían y se quedaban. ¿Por qué? Porque escuchaban la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es más que vida. Y cuando tú escuchas que hay muerte en tu corazón y la palabra te trae luz, entonces te quieres quedar. ¿Por qué? Porque te da una respuesta precisamente a lo que decíamos al principio, que era lo que estábamos buscando. De toda esa muchedumbre, 12 hombres en específico fueron en los que Jesús se centró para predicarles la palabra. A ellos fue a los que capacitó, les dijo directamente, esto no se hace así, esto se hace así, no sean incrédulos, crezcan en oración, crezcan en comunión, les falta fe. Los trataba de un modo más firme a ellos, y con los demás pues prácticamente no tenía mucho trato. Se centraba en sus 12 que eran los más cercanos. A ellos les enseñó a predicar, a hacer milagros, a compartir las buenas nuevas cuando el tiempo llegara,
porque esos 3 años ellos no hicieron nada más que verlo, aprender, pero llegaría un momento en el que el tiempo sería para ellos. Y Jesús los iba formando. Entonces los mantenía cerca para que aprendieran eso, pero también les decía, tenemos que alimentar a toda esta multitud. Y ellos decían, pues no hay dinero para comprar pan. ¿Qué tenemos a la mano? Pues búsquenle. Pues tenemos un pan y tenemos un pescadito. Tráiganselos para acá. Señor, pero tráiganselos para acá. Siéntenlos en grupos. Y ahora ya en grupos, ahora pónganse ustedes aquí y yo les doy a ustedes y ustedes les llevan a ellos. Entonces no solamente los enseñaba a predicar, a hacer milagros, a sanidades, sino que los enseñaba a servir a los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces eso checa mucho con la actitud de Jesús, porque Jesús dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y eso lo enseña a sus discípulos. Entonces, la función de los discípulos no estaba limitada a una actividad exclusiva, ya que la capacitación era integral. En el libro de los Hechos encontramos el relato de Jesús, y lo estamos leyendo en estos días. Encontramos el relato de Jesús cuando sube a la diestra del Padre y se cumple unos días después la venida del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ese se le llama el Pentecostés. ¿Sabe por qué se llama Pentecostés? Son 50 días para que llegara esa promesa. Pentecostés es el número 50. 50 días para que llegara esa promesa. Entonces, ya llenos del Espíritu Santo, los discípulos comienzan a ejercer el ministerio, porque les dijo, esperen la promesa, no salgan antes, esperen la promesa. Ellos están reunidos, viene el fuego del Espíritu Santo, dice que se postran lenguas encima de ellos y empezaron a hablar. Empezaron a hablar y alrededor de ellos se encontraban personas, pues como siempre en todos lados no falta el mirón, y ellos decían, estos están borrachos, porque yo vengo desde Grecia, yo vengo de Estados Unidos, yo vengo de Alemania, pero entiendo lo que está diciendo el bandido de allá atrás de morado, lo está diciendo en mi idioma. ¿Cómo conoce mi lengua? ¿Cómo puedo yo comprender lo que él está diciendo? Entonces decían, estos están borrachos, pero un borracho no puede hablar en lenguas. Un borracho no habla idiomas, habla puras tonterías, ¿no? Y se vomita, se hace pipí solo y así, pero no habla en lenguas. Entonces, esa señal era la marca para los discípulos para que pudieran arrancar a cumplir su ministerio. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos que muchos se añadían a la iglesia, y entonces todos los días llegaban hermanos nuevos, unos venían de Argentina, otros venían de por acá del Rosario, otros de allá de Maestros, otros venían desde la colonia Independencia y otros por acá por Arboledas del Sur, por Tlaquepaque, por muchos lados, por el Soriana, el Chedraui de acá abajo. Se venían de muchos lados. Se cumple la palabra aquí también en la misión, que llegan de muchos lados y se añadían todos los días miembros a la iglesia. Pero al estar dedicados los apóstoles solo a compartir la palabra de Dios, a hacer milagros, a evangelizar, a compartir las buenas nuevas, el número mientras de la iglesia iba creciendo. Y los que se iban a compartir la palabra eran unos, y los que se quedaban en la iglesia eran otros. Y empezó, como crecía, usted sabe que cuando la cosa crece, pues crecen los problemas. Y entonces, ya era una pachanga. La iglesia de ese tiempo se empezó a convertir en una pachanga porque todos buscaban algo. Todos querían servir a Dios, pero el servir a Dios no te quita el hambre. El servir a Dios no te quita las necesidades básicas. Servir a Dios no te quita la necesidad de tener comunión correcta con los hermanos y estar en armonía. Y eso pasa hasta el día de hoy. Se supone que en la iglesia tendríamos que estar puro santo. O así, y me hacen unas jetas, hermano. Oye, y cuando le pido esto, se me tuerce y me ve y ve que vengo de frente y se voltea así como si yo no vi a nadie, ese era un espíritu. Y eso era lo mismo que estaba pasando en la época de los Hechos. O sea que no se preocupe si en la misión del Rosario usted ve que un hermano se le voltea, otro le hace caras cuando le da algo, no le quiere hablar, se enoja. No se preocupe. ¿Por qué? Porque justo yéndose Jesucristo a los cielos, empezó a pasar eso. O sea que ese es un problema que en toda iglesia usted se va a encontrar. No espere encontrar una iglesia perfecta, porque no las hay. Cuando usted encuentra una iglesia perfecta es porque ya está en el cielo. Y quién sabe si llega a la iglesia perfecta, ¿no? Porque si usted fue de los que...
Ay, ahí viene ese. Mejor voy por un pan aquí a la esquina, que están bien chidos. Y usted no creo que esté ahí arriba. Más bien, usted va a estar ahí abajo con todos los que se estén dorando porque fueron por el pan. Con esos usted va a estar ahí abajo. Pero bueno, entonces dice la Biblia que nadie se ponía de acuerdo. No se ponían de acuerdo y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Espero que haya traído su libretita, Si no, se me va a dormir. Si no, aquí le quitamos unas hojas al hermano Carlos. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Póngase de pie para que tengamos nuestra lectura bíblica. Vamos a leerlo alternadamente. Amén, ¿listo? Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros recibiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. todos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Tome su lugar. Debemos aceptar, hermano, y comprender que conforme la iglesia va creciendo, las necesidades de la organización van creciendo. Cuando hace 4 años aproximadamente nosotros llegamos aquí a la misión del Rosario, éramos 15 adultos. Y ya así como que se juntaban 150 pesos, 200 pesos de ofrenda el domingo y decíamos: aleluya, gloria a Dios, compramos el terreno con esto. Pero conforme se iba añadiendo una familia más, otra familia más, y llegaba aquel, y llegaban niños, y llegaba... La administración de la iglesia se va haciendo compleja y ya no podemos seguirnos manejando como una iglesia pequeña, sino que tenemos que empezar a visionar cómo ahora será la administración, cómo haremos crecer a los jóvenes, a los niños, a los adultos, cómo vamos a levantar líderes, quién tiene características para ser líder, quién no tiene características para ser líder, pero es bueno para administrar los alimentos, el dinero. Me explico, tenemos que ir viendo características, pero conforme crece la organización, crece la administración. Entonces, ninguno de nosotros como iglesia puede ser estorbo para la obra de Dios. Les he comentado que el pastor no es indispensable en la obra. Por eso yo no les tengo que avisar a ustedes si vengo o no vengo. Y no porque no tenga que darles cuentas, porque ya se las di. Pero mi relación con Dios, su relación con Dios, no está fundamentada en si el pastor viene o no viene. Pero casualmente, cuando el pastor avisa que no va a venir, ay, hermano, es que se me apareció una pachanga allá por quién sabe dónde y no pude venir, pero yo sigo firme en la palabra de Dios. Y viene el pastor al otro día y allá está firme. Entonces, por eso realmente es que a veces yo digo, yo no tengo. La palabra se va a impartir, usted tiene que buscarla, esté el pastor o no esté, nadie es tropiezo para nadie en la cosa de la palabra de Dios. Entonces, debemos de buscar propuestas, debemos de adaptarnos y tomar decisiones para que las cosas vayan mejorando y que crezcamos en orden y en paz. Porque lo que estaba pasando aquí es que estaban creciendo, pero no estaban creciendo con orden. Había desorden, porque se estaban quejando las esposas de los hombres que eran cristianos, que ya eran creyentes, pero estos hombres eran griegos. Y se estaban quejando contra los hebreos. Oye, ¿por qué a mi esposa no le está repartiendo igual que a la tuya?
Si los dos andamos en lo mismo, si los dos servimos igual, si los dos trabajamos igual, ¿por qué hay diferencia entre tú y yo? Calmado, mi estimado incircunciso recién llegado a la iglesia. Usted no tiene poder aquí. Y esto se estaba convirtiendo en un severo problema. Entonces, si nosotros no podemos crecer en orden y en paz, esto se empieza a volver una fiesta de quejas, una fiesta de pleitos, puro dolor dentro de la iglesia, y el pastor o atiende quejas, o atiende a las almas, o vela por la vida espiritual de la iglesia, o anda solucionando problemas de orgullo. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer que la iglesia camine, pero no nada más el pastor. Toda la organización, toda la iglesia como tal, tenemos que tomar nuestra responsabilidad y que esto crezca en orden. Apenas se había levantado Jesús, y dice el primer versículo que leímos ahí, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Por qué? Porque no se repartían bien los panes. O sea que el tema de los alimentos aquí y en China, ¿no? Tema de la comida aquí en China. Me diste una tortilla, me diste dos, me diste poco caldo, me diste harto grano, no le metiste carne, le diste agua de la simple cuando ya estaban haciendo la buena, me diste coca, uy, me tocó el mundec. Entonces, fíjense cómo la repartición siempre ha sido un tema. Entonces, no andamos mal, estamos en el camino, estamos cumpliendo las cosas de la Biblia. Sí, Señor, hasta en los pleitos. Aleluya, Señor. Oremos, se acabó el mensaje. No sé. Entonces, recuerde que los hermanos de ese tiempo, dice la Biblia, compartían todo lo que tenían, porque pensaban que prontamente regresaría Jesucristo. Entonces, vendamos la camioneta, vendamos el terreno, vendemos la casa. ¿Cuántos somos? Yo soy 25, 4 familias de 25, nos toca de a 200 pesos a cada quien. Órale, 200 pesos, para que cada quien reparta como sea. ¿Por qué? Porque todos estaban en un mismo sentir. Entonces, dice la Biblia que todos repartían, a todos les tocaba por igual, pero se empezaron a hacer, como dice la Biblia, las divisiones entre hebreos, entre griegos, y entonces había pleitos dentro de la iglesia, obvio, y no me va a dejar mentir, y ahí sí piso callo, usted me dice, siempre hay el hermano que se siente con más derechos que otro. Usted nada más dígame si no. Ay, Biblia, cómo eres mentirosa. ¿Cuál fue la solución que dieron los apóstoles? Según la Biblia, pusieron líderes. ¿Qué hacen? Ellos dicen, versículo 3, busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pero no se los dijeron solamente a los hebreos, se lo dijeron a los hebreos y a los griegos. Entre ustedes, entre todos, conocen quién está sirviendo correctamente. Búsquense 7 varones de buen testimonio y a esos bandidos me los ponen a trabajar. A esos me los ponen a dirigir la repartición, uno que se encargue de los alimentos, otro que se encargue del champú para el baño, otro de las tortillas, otro de esto, otro de aquello, y entre ellos van a tener autoridad para compartir lo demás. ¿Les parece la respuesta? Sí, dice la Biblia que a todos les pareció bien la respuesta de los apóstoles. Entonces buscaron a estos hombres. Y continuo, dice, para que nosotros nos podamos consagrar a seguir compartiendo la palabra. Por eso el pastor no puede andar metido en la cocina, organizando eventos, cuidando niños. Por eso hemos empezado a soltarles responsabilidad a ustedes para que sepan. Y gracias a Dios, las familias que ya estaban montadas acá ya sabían trabajar. Pero conforme crece la organización, empieza esa parte de... y todos nos tenemos que ir sumando para decir, no vengo a batallar, soy un apoyo para ti. Vamos a trabajar todos y eso hace que la comunión, la comunidad, el amor no se pierda, sino que crezca, ¿no? Entonces, estos 7 diáconos comenzaron a coordinar los servicios, pero cabe la pregunta, ¿qué es un diácono? Diácono, del griego, diáconos. Yo ya hablo griego. Diácono significa siervo o ministro. Esta palabra y sus derivados aparecen más de 100 veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero como tal, este término se refiere al que desempeña determinado oficio en la iglesia. O sea, prácticamente todos los que servimos somos diáconos.
¿Por qué? Porque no se refiere como tal a un ministerio en específico. Se refiere a la administración, se refiere a barrer, se refiere a muchas áreas. Y ahorita vamos a ir ahondando en esto. Dicen los apóstoles que la principal característica para servir como diácono, y si usted la vio ahí en Hechos, es que usted tenga un buen testimonio. Un buen testimonio. Dice la palabra en Filipenses 1:1. Sí, Señor, por eso ya la quité. Filipenses 1:1 dicen Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo se consideraban siervos del Señor Jesucristo. ¿Y ellos qué hacían? Ahorita nosotros los veneramos, decimos, yo quiero ser como Pablo, quiero ser como Timoteo, quiero ser como aquel, como Pedro. Pero ellos eran siervos de Jesucristo. ¿Qué hacían? Compartían el pan, compartían las palabras, hacían sanidades, hacían lo que tenían que hacer para honrar a Jesucristo. Y Pablo menciona en este versículo de Filipenses 1:1 a los diáconos en relación con los obispos. No hay mucha diferencia entre obispo y diácono. Según Primera de Timoteo, ahora sí, capítulo 3, versículos del 8 al 12, las características que tiene un diácono y un obispo tienen que ser muy parecidas a estas. La primera dice la Biblia que deben de ser honestos. Primera de Timoteo 3, versículo del 8 al 12. Primero tienen que ser honestos. Segundo, sin doblez. ¿Qué entendemos por sin doblez? Tiene que ser una persona derecha, recta, justa. No tiene doble vida. Es una persona que la tratas aquí y es igual que como la tratas en su casa. No hay cambio. Sin doblez. No dado al vino. Aquí la Biblia dice, no dado a mucho vino. Lo ideal, dice la Biblia, no os embriaguéis con vino. Pero bueno, no mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Pero no dice no codicioso de ganancias honestas. Puede trabajar. Eso lo hemos establecido. Un hombre de Dios tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. Pero si estás codiciando cosas que no te pertenecen, eso ya no pertenece a una característica de un cristiano. No codicioso de ganancias deshonestas. Siguiente, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que sea un hombre irreprensible en su fe. Un hombre que constantemente está creciendo. Y siguiente, que sea sometido primero a prueba. Y después, que ejerza el diaconado. ¿Sí dice eso su Biblia? Sí. Dice que ejerce el diaconado si son irreprensibles. ¿Usted cuenta con esas características? Bueno, esta sí, esta no. Tenemos que ir creciendo, ¿sabe? Esto se va desarrollando. ¿Por qué? Porque veníamos de un mundo en el que le servíamos a muchas cosas menos a Dios. Y estas características sí las teníamos, pero invertidas. Hacíamos todo menos ser honestos, teníamos dobles vidas, éramos bien tomadores, parranderos y jugadores, codiciábamos cosas que no nos pertenecían, desde el dinero, las mujeres, las cosas, todo. No teníamos fe, porque nosotros lo hacíamos con nuestras propias manos y además pues le huíamos a las pruebas. Mientras menos problemas tuviéramos, mejor. Entonces, fíjese cómo la característica de un obispo y de un diácono es completamente diferente. Es hombres rectos. Seguimos con... el 11 lo tenemos guardado para más adelante. Entonces, fíjese, hermano, cómo los requisitos del diaconado no difieren del obispado. ¿Cuáles son las responsabilidades de los diáconos? Son puramente administrativas y caritativas. ¿Qué es esto? Tenemos que administrar los recursos y también ser caritativos con los demás. Y ellos deben de tener las virtudes necesarias como la sobriedad, la honradez y ser transparente en todo para que sean personas apropiadas para servir a la iglesia. Estos obispos pueden servir en finanzas, en servicio social, en evangelio, en ministerios de alcance a las personas. ¿Por qué? Porque tienen un corazón con estas características. Entonces es gente ideal que no se va a preocupar por lo que está manejando, sino por las personas a las que puede beneficiar con los dones que Dios le ha dado. El relato de Hechos 6 habla de la selección de 7 personas que son aprobadas para supervisar el fondo para las viudas.
Y esto se ha interpretado como la institución formal del ministerio del diaconado. Y eso se da a través de la imposición de manos. Los apóstoles lo que hacen es poner las manos en estos 7 varones y a través de esa imposición de manos ellos les dan autoridad dentro de la iglesia para que ellos compartieran a los demás justamente. Y todas las demás personas afuera de estos 7 no tenían autoridad para decidir sobre lo que se hacía. ¿Por qué? Porque ellos cumplían con estas características y lo que hicieran iba a ser correcto dentro de la iglesia. Entonces, ellos tenían que hacer beneficencia, tener que compartir parejo, y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones bien específicos. Incluso recuerde que usted ya contestó por ahí alguna prueba que no la hemos utilizado todavía, pero la tenemos guardada para su momento, para que podamos a cada uno ponerlo en el área en la que puede servir. Porque si usted es bueno para el dinero, para administrar, que normalmente son las mujeres, los hombres ahí, raro es el varón que tiene esa capacidad. Si usted es bueno para administrar, no lo vamos a poner a cuidar la puerta. Lo vamos a poner en el área que usted sirve. Si usted es bueno para dar la bienvenida, es gozoso, es alegre, lo vamos a poner enfrente de las personas. ¿Para qué? Para que usted refleje el amor de Cristo a las personas que van llegando por primera vez. Tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y debemos identificar cuáles son nuestras características para servirle a la iglesia. Sin embargo, esta es la parte, digamos, espiritual, pero la parte material no está peleada con la diaconía. Ahí en Hechos mismo dice que también las cosas materiales se tienen que repartir. No solamente el diácono se ocupa de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales, sino también se tiene que ocupar de las cosas materiales. Entonces, siervo, ministro, diácono, nunca se pierde la vista entre estas palabras en toda la Biblia, al menos en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Jesucristo vino a poner. ¿Cuáles ejemplos nos puede dar la Biblia? Cuando los apóstoles sirven los panes y los peces, cuando van y preparan la cena del Señor, cuando se cuidan entre ellos unos a otros. Ese es el diaconado. Eso es lo que hacemos toda la iglesia. Algunos pensamos que solo es para los líderes. No es cierto. Todos como iglesia tenemos que ejercer el diaconado y cuidarnos unos a otros. Que otros tengan responsabilidad como estos 7 de hacerlo ante la congregación, esa es otra cosa. Pero todos tenemos la oportunidad de ser diáconos. En nuestros tiempos hay un tema polémico en el servicio de la iglesia respecto al diaconado. Y este tema polémico es, ¿será exclusivo para varones el liderazgo dentro de la iglesia? Porque dentro de muchos movimientos, muchas organizaciones cristianas, la mujer no se puede parar adelante. La apedrean a la mujer. Pecado venial, mortal, Saiyajin, karateca. En ese momento le brinca el pastor desde el segundo piso. No se puede, simplemente no se puede. Usted se presenta en alguna congregación sin velo, la apedrean. Se presenta con falda corta, la apedrean. Con falda larga pegada, la apedrean. Después de haber desconvertido a los hermanos, ¿verdad? Pero la apedrean. Entonces, ¿será exclusivo para varones el ministerio del diaconado? Hasta hoy algunas iglesias no les permiten a las mujeres hacer esto. Pero siempre, en todos los asuntos que se nos presenten, debemos de hacer esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de este tema? Romanos 16, versículo 1. Dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe es la única mujer en toda la Biblia que lleva este título, diáconos. Ella es la única diaconisa que aparece en la Biblia, pero con una es suficiente. ¿Por qué? Porque si está en la palabra de Dios, la mujer puede ejercer el ministerio del diaconado. ¿Por qué? Porque tiene las capacidades para hacerlo. Además, en otra parte de la Biblia dice que en Jesucristo ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay ya no hay aquello. Somos iguales ante Dios. Y de hecho, la Biblia en Génesis dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. No hay separación. Le pregunto, ¿puede la mujer servir como diácono dentro de la iglesia? Sí.
La Biblia dice que sí. No lo dice el pastor. ¿Tiene pleito? Écheselo a la palabra de Dios. Si usted lo ve, ¿quiénes fueron las que se quedaron constantemente con Jesús? Las mujeres. ¿Y los bandidos qué andaban haciendo? Pues vamos a pescar, partner, pues ya se fue nuestro líder. Y las mujeres pegadas a la cruz, pegadas a la cruz. Juan permaneció también ahí en la cruz. Entonces, son pocos los hombres que permanecemos en la cruz y son más las mujeres. Entonces, el diaconado sí está abierto para las mujeres. Hermano, toda la iglesia debemos de aprender a ejercer la diaconía, pero es un don también dado por Dios. Romanos 12:7 y Romanos 12, de hecho, habla de los dones que recibimos. Y en el versículo 12:7 dice, si de servicio, en servir. Si hemos recibido el don de servicio, hay que servir. Si no lo ha recibido ese don de servicio, Juanito, póngame atención. Si no ha recibido don de servicio, desarróllelo. Pero es un tema que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Entonces, lo pueden recibir hombres, lo pueden recibir mujeres, y los diáconos en la Biblia son destacados constantemente en temas como la Santa Cena, en temas como preparación de Santa Cena, en demostrar el amor ágape a los demás, que esto es demostrar el amor de Dios a las personas, y en eso se expresa al abrir las puertas para que los demás lleguen sin ser juzgados de que vienen de otro lado. Que eso es lo que hacemos en la Misión del Rosario. Esta es una casa en la que puede entrar cualquier persona. Esta no es una iglesia para santos. Esta es una iglesia para pecadores, para prostitutas, para borrachos, drogadictos. ¿Por qué? Porque todos llegamos así. Por eso no podemos hacer un club exclusivo para hombres con alas. No existen. Ni Jesús dijo que era bueno. Entonces nosotros no podemos llegar a tener esa característica. La Biblia habla en esta respuesta también que dan los apóstoles, en qué otra característica que deben de tener los apóstoles, los diáconos, es la llenura del Espíritu Santo. Los 12 frutos del Espíritu Santo, usted ya se lo sabe: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Este estoy viendo que trae uno ahí que dice modestia. No lo había visto, pero bueno, sea modesto también, sea humilde, sea casto también, sea caritativo. A este ya le pusieron ahí otras palabras. No, esta debe ser de otra versión de la Biblia. Correcto. ¿Usted cómo sabe que una persona es llena del Espíritu Santo? Por su comportamiento. Y a eso se le llaman frutos. La Biblia de hecho dice, Mateo 7:16, Mateo 7:20, dice, por sus frutos los conocerás. Tal cual. No podemos decir que somos cristianos si seguimos maldiciendo, si seguimos haciendo cosas que van en contra de la personalidad de Jesucristo. No en contra de nuestra personalidad, porque nuestro carácter estaba modificado a otras cosas del mundo. Pero si la Biblia dice que Jesucristo es así, 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 y nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que imitarlo a Él. Es cierto, empezamos de cero, pero empezamos con amor. Y el amor nos permite tener gozo. Y el gozo nos permite tener paz, paciencia, bondad. Y si usted los ve, se cumple el orden en el que van apareciendo los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, porque damos conforme vamos recibiendo. La Biblia dice que Josué, Juan, Zacarías, Jesús, Pedro, Esteban, Ananías, ahí déjenlo, Saulo, dice la Biblia que fueron hombres llenos del Espíritu Santo, y en todo lo que hacían glorificaban a Dios, en todo lo que hacían. Obviamente se veía el trato con sus padres, en su ministerio, en su familia, en el trato en la iglesia. Los dones que iban recibiendo o que iban descubriendo los ponían a disposición de todos, no eran exclusivos de ellos. Don de profecía para mí, me lo quedo, ahorita compro un boletito de la lotería y me saco unos milloncitos. No. Todo lo que ellos recibían lo compartían con los demás. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, antes no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Por qué la Biblia dice esto? Ay, hermano, Jesucristo tomaba vino. Era un hombre borracho, dicen ahí. Los mismos fariseos lo decían ahí.
Y ahorita acabamos de leer que el diácono no tiene que ser buscador del vino. No le tiene que gustar mucho el vino. No le tiene que gustar mucho andar ahí enfiestado, porque la Biblia dice que en el vino hay disolución. ¿Qué es la disolución? Usted tiene un jugo de naranja concentrado, se lo toma, sabe sabroso. Si usted le echa agua, ya sabe aguado. Eso es disolver una sustancia. El hombre, cuando está en sus 5 sentidos, está concentrado. Si usted le mete vino, se empieza a hacer como el juguito. Bailamos, gorda. Y te das cuenta al otro día que no era gorda, era gordo, pariente. ¡Oh! Chafió, mi hermano. ¿Por qué? En el vino hay disolución. Antes, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo identificas a un borracho? Se pandea, vomita, se hace del baño en el pantalón, amanece tirado en las calles. Tú lo ves de lejos, 4, 5, 10 calles de distancia, y dices, ahí hay un borracho. Una persona llena del Espíritu Santo es difícil de ver, pero los encuentras. ¿Por qué? Se ve a distancia. Tiene amor, tiene paz, tiene gozo. El fruto del Espíritu no se puede ocultar, no se puede confundir y no se puede imitar. Mucha gente se forza. Ay, hermano, que Dios le bendiga. Hermana, qué gusto, es una bendición a mi vida. Aleluya. Oremos. El Espíritu Santo se nota. Se nota en el diario vivir, en el modo en el que hablas, el modo en el que te expresas. Si hablas mal de las personas, pregúntate, ¿tengo el Espíritu Santo? Si bendices a las personas, Señor, esto no lo hacía antes, ya lo tengo, voy creciendo. Señor mío, no tengo amor para dar, me voy a forzar a darle amor. Te vas moldeando de un extremo, te vas moldeando al otro. ¿Por qué? Porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. La llenura se ve a leguas en el modo en el que tratas a las personas y en el modo en el que enfrentas los problemas. Tus actos demuestran si el Espíritu Santo habita en ti o está ausente. Acuérdense que una casa no puede estar vacía. O está llena del Espíritu Santo o está llena de espíritus demoníacos. No hay más. ¿Y la Biblia lo dice? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si tus actos demuestran que el Espíritu Santo habita en ti, Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hermano, pero a mí me dijeron que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí, todos parejo, pero los árboles, los animales, el agua, el aire, el suelo que pisamos, hasta el mismo mosaico que estamos pisando, la banca en la que está sentada, también es una creación de Dios. Todos tenemos la misma naturaleza, pero no todos tenemos al Espíritu de Dios. Dice la Biblia que todos los que creyeron en su nombre, todos los que creen en Jesucristo, les ha dado la potestad, el derecho, el orgullo de ser llamados hijos de Dios. Y eso no todas las personas lo tenemos. No todas las personas lo sabíamos. Ese es el punto. Que estamos ignorantes muchas veces de saber que tenemos que dar un paso para acercarnos a Dios. No es por palabra, es por fe, es por hechos. ¿Me explico? Hay ciertas actitudes que como cristianos, consideraciones debemos de tomar y las encontramos en Primera de Timoteo. Esta de 1 Timoteo, omítalo, ya lo escribió. Esas consideraciones que deben de tomar los hombres llenos del Espíritu Santo es que no debemos de ser emocionalistas. Y apunte la cita que está a un lado, 1 Corintios 14:23. Los hombres llenos del Espíritu Santo no nos debemos de dejar llevar por nuestras emociones. En ese versículo, 1 Corintios 14:23, la iglesia estaba todos hablando en lenguas. Las lenguas son bíblicas. Las lenguas son bíblicas. Pero dice, cállate.
Si llega alguien nuevo y a través de tu adoración a Dios, porque la lengua es esa adoración, a través de tu adoración lo tropiezas. Si no hay nadie que interprete lo que estás diciendo, guarda silencio, porque vas a tropezar a alguien. Pero a veces hay iglesias que te dicen, si no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu Santo. Ahí están todos queriendo aprender las palabras porque si no, no son llenos del Espíritu Santo. Y en sus actos, en su vida diaria, son hijos del diablo. No se comportan como hijos de Dios. ¿Me explico? Las expresiones externas no te van a cubrir lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, el cristiano, el lleno del Espíritu Santo, no es emocionalista, es racional. Racionaliza su adoración. Si comer carne tropieza a mi hermano, no como carne. Si hacer esto tropieza al otro, no lo voy a hacer. Si hablar de esto, él no lo va a tomar, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo. ¿Amén? Entonces no somos emocionalistas. Segundo, en el creyente lleno del Espíritu Santo no hay desorden. Ser lleno del Espíritu Santo no significa hacer desorden en la iglesia como los de enfrente. ¿No? De mi derecha, la de la esquina, esa. No. Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios no confunde a las personas. Usted se ha dado cuenta que la palabra de Dios es muy clara. Es demasiado clara. A veces es tan clara que te insulta, te ofende. Y dices, ay, ¿quién le vino a decir al pastor? A mí nadie. La palabra de Dios dice eso. Eso es lo que se tiene que hablar. Entonces, la palabra de Dios no significa desorden. El hombre de Dios es un hombre cuerdo. Un hombre justo, recto, sin doblez, lo que acabamos de ver hace un momento. Siguiente. El hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo es capacitado para servir. Usted no ha sido lleno del Espíritu Santo solo para decir yo soy cristiano, soy creyente y alábenme por donde pase. Voy a pasar, que me dé el sol de este lado y tú te tiras ahí para que con mi sombra te sanes. Aguanta, padrino. No. El lleno del Espíritu es lleno del Espíritu para servir. Si no, ahí te ves. Dice la palabra, yo les di talentos. Estos lo usaron, lo multiplicaron, le doy más. Este lo enterró porque dijo que yo era duro. Te lo quito y se lo doy al que tiene más. ¿Por qué? Eso es injusto. No, a los que tengan se les va a dar más. Y a los que no tengan, aún eso se les va a quitar. Los dones y los talentos también se pueden... ¿Por qué? Porque empezamos a ejecutar las cosas para nosotros y no para lo que nos lo dieron, que es para servicio. Siguiente, la llenura del Espíritu Santo es para predicar con poder, para servir con poder, para amar con poder, para demostrar que Jesucristo vive nuestra vida con poder, no para vivir una vida mediocre. El cristiano no debe de vivir una vida mediocre. Jesucristo nunca vivió una vida mediocre. No es un ejemplo eso. Si usted se mantiene con la toallita arrastrándola, hermano, como sufro, esta vida así me tocó, es mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí. Y ahí está la otra, ay, corazón. No. El cristiano tiene denuedo, tiene poder, se para en donde sea. Y si estoy mal, sí, ya me di cuenta, la palabra de Dios lo dice. ¿Qué vas a hacer? A cambiar. ¿Cómo? Oración, ayuno, lectura de la palabra, comunión. Siguiente, la llenura del Espíritu Santo nos sirve para alabar con gozo. Para eso nos sirve la llenura del Espíritu Santo. Por eso a veces cuando usted alaba, ahí le voy, demuestra cómo está su relación con Dios. Alabaré. Un hombre lleno del Espíritu Santo no se está fijando si adora, si no adora, si el de atrás me va a ver que danzo, si no danzo. A mí me vale. Ahí dice en San Heriberto 3:16. Cuando adoro, me vale. Te llena.
¿Por qué? Estás agradecido, estás bendecido, estás gozoso, estás pleno, estás lleno. Vienes de vivir una semana llena de bendiciones en las que dices, uy, el Señor hizo esto, abrió esta puerta, me bendijo aquí, tuve un problema, me sacó, hizo eso, estoy aquí, tengo vida, tengo paz, tengo amor, tengo gozo. Esto es la vida, Señor. ¡Ah, los carros del faraón! Con gozo. ¿Por qué? Porque tu oración no es para el pueblo. Tu adoración es para arriba. Cada vez que levantas las manos estás diciendo, ya voy. Aviéntame algo más, ya voy. Bendíceme, te alabo, te glorifico. Eso significa levantar las manos. Cuando no lo podemos levantar, es la marca de que usted sigue apuntando para abajo. ¡Ah! No se la sabía, Voy para abajo. Ahí aguántame. Pero está dentro de la iglesia. Le echa más leña, ponle, que prenda el cerro. Siguiente. El hombre lleno del Espíritu Santo es lleno de gozo en cualquier circunstancia. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. La muerte de alguien nos ayuda para bien. El nacimiento de alguien nos ayuda para bien. Tener trabajo nos ayuda para bien. No tener trabajo le ayuda para bien porque se acerca a Dios. Tener dinero, tener paz, tener gozo, no tenerlo, le ayuda bien. Y la Biblia dice eso. Si lo dice es porque nos ayuda. Y usted lo ha visto. Por eso cuando estamos en los tiempos buenos hay que alabar más a Dios. Porque lo siguiente es un tiempo malo. No se me duermen los laureles. Tiempo bueno, tiempo malo. Tiempo bueno, empecé muy arriba. Tiempo bueno, tiempo malo. Tiempo bueno, tiempo malo. El tiempo malo lo hace crecer. No es el tiempo bueno. Dese cuenta de eso. El tiempo malo es el que te lleva a otro nivel porque aprendes a depender más de Dios y cuando abres los ojos dices, está muy chido aquí arriba. Voy a servir más. Pero para crecer tiene que venir dolor. Testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría de Dios son claves para servir dentro de la iglesia. Un servidor de Dios debe de vivir con temor de la palabra, debe de vivir con sabiduría, que ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Tenemos que siempre, en todas las cosas que hacemos, no olvidarnos que Dios es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, nada está oculto. La Biblia dice, todo lo oculto un día será manifestado. Entonces nosotros que pensamos que cuando salimos de aquí ya Dios se le olvidó, no es cierto, lo llevas ahí a un lado pelado. Y nada más te va viendo.